Bienvenidos a todos. Esta sería la clase número 12 del curso de programación con Python. Les agradezco mucho que se puedan sumar. Ya nos falta poco, realmente estamos en el último tramo de lo que es el curso. Así que bueno, les pido un esfuercito más eh, y ya dentro de poco vamos a estar concluyendo lo que es el curso. Así que para aprovechar el tiempo, porque por ahí quizás el código es bastante, y el tema también es un tema eh, el que vamos a ver hoy de base es un tema bastante amplio. Vamos a poder ver un poquito, y al menos una pequeña introducción, porque quizás a priori no sé bien quiénes tienen idea de lo que es una base de datos, tablas, así que por lo menos una introducción vamos a ver. Ahí se suman dos compañeros más. Lo que voy a hacer es compartir como siempre mi pantalla. Y bueno, nos vamos a ir en primera instancia a revisar lo que es el desafío 17. ¿Sí? Acá ya tienen, como les decía, más que nada va a ser mostrarle cómo funciona una base de datos. ¿Sí? Hacen los desafíos aquí pueden quedar un poquito más tranqui. Y vamos a revisar lo que sería el último desafío, la tarea de la clase 11. ¿Sí? En esta parte, si hacemos clic, ahí vamos a poder entrar. Se nos acompaña internet. Ah, ahí está. Bueno, la idea, como habíamos visto en la clase anterior, en la clase 11, vimos el tema de programación orientada a objetos, ¿sí? Todo lo que es los conceptos y cómo se puede manejar dentro de Python. La idea era implementar una clase calculadora y que adentro tenga los métodos, o como se conoce en Python, digamos las funciones, para sumar, restar, multiplicar y dividir. En lo posible que realice tratamiento de excepciones, ¿sí? Si por ahí no lo pudieron realizar porque se les complicó, nos animaron, bueno, no hay problema, igual es válido al menos la clase calculadora que se haya podido crear con los métodos o funciones que me permita realizar las cuatro operaciones básicas, ¿sí? Y luego probar, bueno, cómo funciona la clase calculadora, ¿sí? Yo acá les traje una propuesta, no es que tiene que ser así, tal cual yo lo voy a mostrar ahora, simplemente como ya hace rato que les digo, es una propuesta y algunas personas ya habían subido antes, creo que son 4 que subieron, así que quizás la pueden haber encarado de una manera distinta y no quiere decir que esté mal. Simplemente es otra manera de encararlo, otra solución. ¿Sí? Bueno, vamos entonces con el desafío. Por acá tengo el Visual Studio Code abierto. Bueno, me parece que se ha actualizado y me cambió el idioma. No vamos a perder tiempo en eso. Vamos a arrancar eh, con un nuevo archivo. Acá vamos a seleccionar que sea de Python. Bueno, y vamos a arrancar encarando lo que es el desafío 17. ¿Sí? Lo primero que había que hacer era, en este caso, crear una clase y le vamos a poner de nombre calculadora. ¿Cierto? 2 puntos. Y adentro viene lo que es el código de la clase. Hay una función, digamos, que define lo que es el constructor de la clase, porque después con esta clase podemos crear objetos que van a heredar de calculadora. ¿Sí? Pero bueno, se hacía así. Esta partecita que está acá la voy a borrar. Me lo hizo automático, pero esta la borro simplemente. Y este también. Porque acá voy a escribir código. ¿Sí? Pero es def.
dos guiones bajos init, dos guiones bajos self, que después van a ver que me va a servir, pero acá le voy a pasar dos parámetros eh, que van a ser dos números, num1 y num2, por ejemplo. Bueno, y acá adentro va a ser así, como habíamos visto, self, punto, num1 igual num1. Esto es como para asignarle lo que le voy a pasar como parámetro cuando yo esté utilizando lo que es la calculadora, cuando cree un objeto de calculadora. Para el otro número es igual. Por eso es como que protocolar, que por ahí uno lo tiene que hacer. Y ahora viene lo que son las funciones, ¿sí? Yo en mi caso, el tratamiento de las excepciones lo hice en una sola clase, que es la de dividir, y después en otra parte del código, cuando voy probando, digamos, y pidiendo los valores por consola, ahí hago el tratamiento de excepciones de manera general. Digamos, si ingreso una letra o otro carácter que no sea un número, bueno, ahí se captura el error y da un mensaje. ¿Sí? Si no, se iba a hacer un poquito largo el código. Bueno, y acá vamos a ir creando las funciones. Vamos a crear para sumar. Y acá adentro, por ejemplo, vamos a poner un prim. ¿Sí? La suma de los números es igual a, acá vamos a usar float, podría usar un integer, hasta un float, más num2. Bien, ahí lo que va a hacer es sumar y ya devolverlo con el prim, ¿sí? Como les comentaba, yo el tratamiento de excepciones eh, no lo estoy haciendo dentro de estas funciones. A ver por acá, bueno, acá saluda Mauricio. Buenos días, Mauricio. Bueno, me voy para acá para no perder tiempo porque por ahí es medio largo el código y quiero tratar de aprovechar el tiempo. Bueno, esa para sumar. Para restar es más o menos similar. Vamos a hacer una cosa, para no escribir tanto, a ver si podemos copiar y acá le cambiamos el nombre. Acá sería restar. eh, y acá sería restar. Para hacerlo un poquitito más rápido, ¿sí? Acá ya definí sumar, toma los parámetros que le voy a pasar, que son dos números, y acá los va devolviendo en un print para que lo podamos ver por consola. O sea, estos métodos me van a servir para que yo pueda pasarle dos números y los pueda sumar y restar, ¿sí? Acá creo que hay alguien esperando, sí. Vamos a sumar una compañera más. A ver, bueno, somos 15. De a poquito se van sumando. Bueno, vamos con la multiplicación. Para hacerlo más rápido voy a copiar, así puedo aprovechar el tiempo y no perder tanto en escribir. Eh, lo bien. Multiplicar. Ay, me puso en mayúscula. Bien.
la multiplicación, voy a ponerla acá, los números igual, y acá en vez de una resta cambiamos el asterisco, acá se me fue una R, estaba viendo, y vamos para la división. Bueno, la división es similar, lo único que acá en esta sí hice el control de excepciones dentro de la función para verificar eh, no dividiera por cero. Dividir, acá sería división, la división de los números es igual, y acá viene, digamos, la división con la barra. Eh, pero, eh, antes de imprimir, ¿no es cierto? Acá, como les decía, hice el tratamiento de las excepciones para ver si puede ser quizás que ocurra una división por cero. Ese sería un error de cero division error. Y bueno, y acá imprimimos en caso de que suceda eso. No puedes dividir un número por cero. Bueno, ahí está la parte, digamos, que es el trabajo de la creación de la clase, calculadora, y definir los distintos métodos que van a sumar, restar, multiplicar y dividir. La única excepción, en caso de que sea un cero, lo hice acá. El otro control de excepciones lo voy a hacer en este momento, en el cual voy a pedir por consola, bueno, que vayan ingresando más de los valores, ¿no es cierto? Bueno, yo por ejemplo hice algo así. Una variable sum1. Recuerden que el nombre después ustedes le ponen el que ustedes quieran. El valor lo voy a convertir en float porque estoy trabajando con float dentro de las funciones. Le voy a poner un texto como el siguiente. Ingrese el primer valor para sumar. Bueno, eso se va a guardar en la variable, ¿sí? Con números. El otro es muy similar. Voy a copiar como para ahorrarme. Acá va a ser sum2. Acá va a ser segundo para sumar. ¿Sí? Bueno, ahí voy a ir eh, recibiendo esos valores, ¿sí? Para poder sumarlo. Y, por ejemplo, acá ya podría utilizar la clase calculadora. Fíjense que me aparece como sugerencia, punto. Y también me aparecen las opciones que tengo, digamos, para hacer un cálculo. En este caso sería sumar. El método sumar, abro paréntesis, ¿sí? Y le paso las, la variable sum1 y sum2, que son variables que en las líneas de arriba estoy capturando, estoy recibiendo los valores que la persona va a ingresar por consola con la posibilidad de que ingrese un número flotante, un número float. Bien, lo otro es bastante similar para probar, eh, así que vamos a hacer una cosa. Para hacerlo un poquito más rápido, vamos a copiar y vamos a pegar y vamos a ir cambiando. ¿Mm? En este caso le puedo poner res, porque sería para restar, res1, res2.
ingrese el primer valor para restar. Para restar. ¿Mm? Ingresa el segundo valor para restar. Y acá le tengo que cambiar, en vez de sumar, sería restar. Y acá le tengo que pasar las otras dos variables. Eh, res2. ¿Sí? Bien. Ahora ahí primero me va a pedir dos valores para sumar. Me va a devolver la suma, utilizando la clase calculadora y el método sumar. Por eso le paso los dos parámetros. Luego voy a pedir dos valores para poder restar. Los guardo en las variables que corresponden, res1 y res2. Invoco a la clase, al método, le paso y me va a devolver la resta. Vamos a seguir copiando para hacerlo un poquito más rapidito, porque después es bastante parecido. Acá voy a cambiar primero el nombre de las variables. Para multiplicar le voy a poner mul1 y mul2. Después ustedes los nombres les pueden poner el nombre que ustedes quieran. Ingrese el primer valor para, en vez de restar, acá le cambio el texto, multiplicar. Multiplicar, acá cambio las variables. Quizás funcionaría, pero recuerden cambiar, porque si no me puede dar otro resultado, por las variables correspondientes. Acá estoy declarando distintas variables de acuerdo a la operación, como para que quizás sea más fácil leerlo y entenderlo. Bueno, vamos a copiar, vamos a cambiar acá, en vez de multiplicar, vamos a poner div de división. Acá le vamos a cambiar el texto. En vez de multiplicar, sería dividir. Cuando uno copia y pega, está bueno después revisar si hay algo que quizás tenga que cambiar y se olvidó, puede pasar. Y acá las variables. Bueno, ahí estoy trabajando dentro del bloque try. Ahora, si alguien ingresa una letra, por ejemplo, acá lo voy a capturar con except y simplemente imprimo ocurrió un error. Por ahora lo haría así. Bueno, es bastante largo el código, pero si me pudieron seguir, la primera parte es la creación de la clase, definir cada uno de las funciones o métodos, como se llama en la programación orientada a objetos. El tratamiento de errores lo hago en dividir porque es el caso en el cual si uno le ingresa un cero, bueno, no va a saltar el error y se va a cortar el programa. Entonces, lo hago dentro. Y acá estoy haciendo, digamos, cuando ya voy probando y voy pidiendo los valores, más que nada si alguien ingresa un valor que, una letra, un símbolo, ¿sí? Eh, Primero lo probé a hacerlo acá todo, pero resulta que si uno lo probaba acá era probable que alguien ingresara y acá se cortara, porque entonces decidí, digamos, hacerlo acá. Eh, Al menos no le encontré por ahí mucho la vuelta para hacerlo dentro de las funciones. ¿Sí? Me pareció por ahí más práctico hacer acá cuando ya estoy probando, ¿sí? Que es una manera, por ahí después puede haber otra manera quizás de encararlo acá. O directamente poner calculadora y pasarle los valores, sin poner todos estos input donde voy esperando que los valores me ingresen a través de la consola. Bueno, lo vamos a guardar. Vamos a guardarlo. Desafío 17.
y lo vamos a correr a ver qué pasa. Bueno, ingrese el primer valor para sumar, que es un 2 y un 10. Bueno, y ahí él me devuelve punto cero porque, bueno, es un valor flotante. Está configurado, fíjense acá en las funciones. Estoy trabajando con valores float. Ahí otra vez me vuelve a pedir para restar. Se le voy a poner 20 y 7. Ahí me va restando para multiplicar 7 enter, y por 9. A ver, acá en la resta, acá creo que tengo que cambiar algo en el código. Me debe haber quedado. Ingrese para multiplicar el segundo valor para multiplicar. Mm, mm. Eh, acá, acá me equivoqué. Me está acá. Bueno, me lo va a restar. Vamos a hacer una pequeña modificación. Vieron que cuando uno copia está bueno, pero hay algo que le erra acá. Y acá también dividir. Para hacerlo más rápido, después por ahí a veces hay algo que queda en el tintero. Bueno, voy a seguir acá ingresando. Me va a dar mal, quizás. Pero ahí está. Lo voy a correr de nuevo, porque acá seguía, digamos, invocando al método restar. Y era multiplicar. Pero bueno, puede ocurrir. Vamos a arrancar. Primer valor, qué sé yo, un 5, un 6, para restar 60 y 2, 58 para multiplicar el 7, había puesto y el 9. Bien, el valor para dividir 50 por 3. Bueno, ahí aparentemente está funcionando, me va devolviendo los resultados. Vamos a probar por ahí si le ingreso una letra. Vamos a ingresar una letra, la E. Bueno, ahí ocurrió un error. Directamente le ingresé al primero y viene por acá. O sea, no sigue, pero al menos no me corta y no me da el mensaje que me da el intérprete de Python y pude tratar el error. ¿Sí? Vamos a probar el caso de dividir por cero, a ver qué pasa. Ingreso 5, 9, ingreso 6, 3, para multiplicar, qué sé yo, 4 y 7. Para dividir 20 y 5. Ay, perdón. Para dividir ahí tenía que, en vez de 5, un cero. Vamos de nuevo. 5, 6, 9, 7. Multiplicar 5 y 3. Para dividir 20, el primer número, y el segundo un cero. Bueno, ahí esta última sección no puedes dividir por cero, está capturada acá dentro de eh, esta función. Porque acá, si uno ingresa un cero, fíjense que me lo dejan, o sea, no hay problema porque es un número. Pero para dividir acá, sí. Bueno, esta sería un poco eh, la propuesta. El código es bastante largo, ustedes pueden ver. Pero lo pueden haber encarado de otra manera, ustedes no hay problema. ¿Sí? Bueno, pero esta sería mi propuesta para el desafío 17. Bien, bueno, no sé si hay alguna pregunta. Ahora vamos a leer acá en el chat. Bueno, Ornella, buenísimo. Buenísimo, gracias por sumarte. Bien, eh, vamos a seguir, vamos a avanzar un poquito más. Eh,
Después ustedes ahí lo pueden agregar, subir al desafío. Si no lo hicieron, bueno, ahí pueden ver la grabación. O si me fueron siguiendo haciendo el código, bárbaro. Si no queda en la grabación para que lo puedan hacer. Hoy vamos a ver lo que es introducción a base de datos. Acá hay un video filmado por Nahuel que después ustedes lo pueden ver cuando ustedes tengan tiempo. Después acá hay unos apuntes que en todo caso después se los voy a mostrar. El primero es manejando con ese QLite y el otro es sintaxis en SQL. ¿Sí? SQL o SQLite, no sé cómo se pronuncia, es una base de datos. ¿Sí? No sé si ustedes por ahí eh, tienen idea de lo que es una base de datos, alguna vez ya lo han visto, lo han trabajado. Me gustaría por ahí que me escribieran o que activaran el micrófono. Ahí le sumamos a otra compañera. Como para más o menos tener una idea eh, y, y explicar algunas cosas que por ahí, si uno nunca vio una base de datos, al menos explicar los conceptos básicos, porque como les digo, base de datos es un tema aparte. Nosotros tenemos un pequeño curso que no lo estoy dando yo en el Centro de Formación de Santa Fe, pero hay otros centros que es un curso de 2 meses, introductorio a base de datos, ¿sí? Por ahí para el que le interese. Y base de datos es un tema importante porque si uno le gusta, digamos, lo que es el perfil backend, ¿sí? Que es el que trabaja detrás de una aplicación, por ahí en algún momento va a tener que trabajar con base de datos, ¿sí? Hay muchas bases de datos, MySQL, SQL Server, Oracle, Postgres, MongoDB, que si bien es otro tipo de base de datos, no relacional, digamos, es una base de datos al fin y al cabo. Bueno, y acá un enlace de bibliotecas está en inglés que tiene por ahí para también otro tipo de base de datos, no solamente SQLite. Eh, bien, a ver, me gustaría leer ahí cómo vienen con los conocimientos previos. Bien, acá Rosana dice que no tiene. Sí, yo de MongoDB tampoco, lo conozco el nombre. Y sé que no es una base de datos relacional. Hoy estaba leyendo que es como documental, pero se usa mucho, ¿sí? Bueno, vamos a ir al tema nuestro, digamos. No sé si ustedes se acuerdan, pero acá al principio hay dos apuntecitos, guía de instalación de SQLite y una guía de instalación de SQLite Studio, ¿sí? Eh, Miren, yo los voy a descargar para mostrarles nada más. eh, y les cuento algo que me parece súper interesante. Por lo menos yo lo encaré así. Me pareció que iba a ser más fácil para que, bueno, ustedes se pudieran un poquito dar cuenta y que no sea por ahí tan técnico. ¿Mm? Fíjense, se puede descargar SQLite, ¿sí? Tiene una página, es una base de datos muy utilizada. ¿Mm? Hay este tutorial, un poco lo que quiero mostrar es esa descarga y después configurar una variable de sistema para que, bueno, nosotros podamos trabajar, ¿sí? Y de hecho, a un compañero, digamos, cuando estuvimos armando, es como que un compañero, digamos, junto con Nahuel, él estuvo un poco mostrándonos cómo funcionaba con la consola. O sea, crear la base de datos y la tabla a través de la consola. Que no está mal, pero por ahí a veces uno termina como usando más la base de datos y un poco disociando lo que es el código de Python, ¿sí? Pero hay una cuestión que es interesante. SQLite ya viene incluido en el intérprete de Python, ¿sí? Es decir, que es una biblioteca más que nosotros podemos utilizar. No sé si ustedes recuerdan cuando trabajamos con JSON, que había una biblioteca que
me permita trabajar con JSON. Entonces yo lo único que tendría que hacer es importar esa biblioteca y poder ya empezar a utilizarla en mi código, ¿sí? Lo que yo por ahí les voy a mostrar va a ser el trabajo de la base de datos a través del código, ¿sí? Bueno, acá he buscado unas imágenes, a ver si me puede servir alguna como para que ustedes entiendan. La base de datos, no sé si es el término que voy a usar el más apropiado, pero es como si fuera un archivo, ¿sí? Un archivo, imagínense que va a agrupar dentro de esa base de datos lo que son tablas. Las tablas ya vendrían a ser las que van a tener la información, ¿sí? Que van a tener los campos. Campo podría ser nombre, apellido, edad, DNI, por ejemplo. ¿Mm? Y en cada uno de esos campos van a ir datos que van a corresponder a una determinada persona que va a tener nombre, apellido, edad y DNI. Un ejemplo rápido porque no me quiero meter demasiado, porque les digo, es todo un tema base de datos, pero quiero al menos mostrar cómo se puede trabajar desde Python con esta base de datos que ya viene incluida. Lo bueno es que la podemos utilizar y que por ahí no tenemos que instalar, por ejemplo, MySQL, esa base de datos y después por ahí configurar y ver otras cuestiones que son un poco más específicas de lo que es la base de datos, ¿sí? En cambio, con SQLite 3, digamos, que es lo que vamos a utilizar, ya viene incluido en Python, así que simplemente lo importo y me voy a concentrar en lo que va a ser el código o la sentencia de SQL para crear una tabla, por ejemplo, ¿sí? Eh, pero el tema de base de datos es bastante complejo, como para encararlo en una clase, digamos. Bueno, el otro apuntecito, eh, ¿a dónde era que estaba? Lo había descargado yo por acá. Bien, bien, lo voy a buscar acá, descargas. Este apuntecito, que lo voy a tener ahí a mano para entrar a esta página web, me va a permitir descargar un programa con una interfase visual para poder ver la base de datos, porque si no, por ahí lo tenemos que visualizar a través de la consola, ¿sí? Bueno, pero vamos, digamos, a lo que es el código, ¿m? Para aprovechar el tiempo. Eh, Acá vamos a cerrar la consola, vamos a empezar un nuevo archivo, como siempre, elegimos Python, y vamos a arrancar creando eh, nuestra base de datos y una tabla. O sea, la base de datos como el archivo y adentro puede haber una o varias tablas, ¿sí? Porque después las bases de datos también tienen relaciones, por eso quizás las bases de datos más comunes se llaman bases de datos relacionales, ¿sí? Hay toda una teoría, una cuestión, digamos, más de fondo que habría que aprender, pero bueno, eh, por ahí el que nunca vio base de datos, quizás esto le puede resultar un poquito más complejo, pero al menos le quería mostrar el código, cómo se maneja dentro de Python. ¿Mm? Bueno, lo primero es importar la base de datos, o mejor dicho, la librería para manejar, import, SQLite 3. Fíjense que ya me lo sugiere. Después, uno lo que tiene que hacer es utilizar un método para conectar, que en este caso si la base de datos no existe, la va a crear y si no, va a conectar, digamos, con la base de datos para poder trabajar, ¿sí? Bueno, puedo poner una variable que se llame conexión y acá voy a usar SQLite punto, un método que se llama connect. Acá. Ahí voy a abrir y lo que le voy a pasar es el nombre de un archivo, ¿sí? Esta base de datos tiene la extensión DB, de B larga. Entonces, podría ser bd de base de datos 1 punto db.
¿sí? Esa sería la extensión para este tipo de base de datos. El nombre de B1 es cortito, si uno quiere podría ponerle otro nombre. Siempre traten de que no tenga espacios, en todo caso un guión bajo, para que no haya problemas. Bueno, con esta línea estoy creando la base de datos porque no existe, ¿sí? O sea, no existe la base de datos en este momento. Yo todavía no corrí el código, así que con esta línea espero crear una base de datos. Bueno, y acá voy a seguir utilizando la variable conexión, porque eso está asignado, entonces ahora aparecen otros métodos, ¿sí? Tengo en la línea anterior que da la base de datos y lo que tengo que hacer para poder guardar información es crear una tabla. Entonces voy a usar un método que se llama execute y ahí adentro le voy a pasar, podríamos decir, eh, el código SQL para poder crearlo. Fíjense que allá me dice SQL porque está esperando eso. Bueno, para eso tengo que utilizar estas comillas triples, dobles triples. Lo voy a hacer un espacio acá de poner para que el código me vaya quedando acá dentro. ¿Sí? Bueno, esto ya es código SQL. ¿Qué es el SQL? No sé si tienen idea. Es un lenguaje estructurado de consulta. Es decir, todas las bases de datos tienen o interpretan o trabajan con el código SQL que es similar para todas las bases de datos. ¿Sí? Si ustedes nunca trabajaron con una base de datos y arrancan con SQLite y van viendo el código SQL, ese SQL o esa sentencia SQL les va a servir para trabajar después con otras bases de datos. Table, ahí voy a crear el table. Acá ya podría ir el nombre de la tabla, artículos, pero voy a usar esta sentencia por si vuelvo a correr el código. Eh, if not exists. Esta es para evitar que pueda generar un error. ¿Sí? Porque, eh, digamos, si la tabla ya existe y vuelvo a correrlo, me va a dar un error porque ya está creada. Entonces, por esa razón, no lo hago. Bueno, acá abro paréntesis. Y acá como para hacerlo un poquito más legible, eh, lo voy a ir copiando acá abajo. A ver, esto lo vamos a correr un poquito más adentro. Ahí. Acá esto no tiene que ver mucho con la indentación, porque es una sentencia SQL que la voy a pasar para que me cree la base de datos. Es un poquito largo. Acá voy a crear, les explico, un campo que se va a llamar código, va a ser entero, y acá va a tener primary key, sería para crear una clave primaria. O sea, ese código va a servir como una clave. Entonces no va a repetirse. ¿Sí? Sería como el número de, como el DNI, por ejemplo. ¿Sí? Acá esto lo voy a poner en mayúscula. Auto increment. Acá hay que tratar de no equivocarse porque quizás es más complicado después encontrar el error, porque dentro de estas comillas no me lo va a detectar quizás el Visual Studio Code. Yo estoy fijándome a ver si escribí bien. Bueno, acá hago una coma para el otro campo. El otro campo va a ser, voy a poner en minúscula, descripción. Va a ser de tipo texto. ¿Sí? Y un tercero por acá que va a ser precio real. Por ahí los tipos de datos pueden ser un poquito distintos. ¿Sí? Bueno, ahí voy a cerrar las comillas y siempre me voy fijando el tema de los paréntesis. Estas comillas triples me van a permitir pasar esta sentencia SQL y yo con la conexión a la base de datos la voy a ejecutar para crear una tabla. Esa sería la idea.
Y lo último que debería hacer, esto sí ya acá a la altura, es cerrar la conexión, que es la variable que yo tengo, digamos, la conexión abierta, close, y las llaves. Lo vamos a guardar para ejecutarlo. Eh, Le podemos poner práctica SQLite 1, por ejemplo. Y guardar. Bueno, no sé si hasta ahí me siguen, no sé si hay alguna pregunta. Es un poquito más complejo, me fijaba acá en el chat, pero bueno, al menos vean el código, eh, y lo vamos viendo, ¿sí? Yo creo que era más interesante hacerlo desde Python que abrir una consola y trabajar con la base de datos en sí. Así que lo voy a hacer de esta manera. Vamos a ver si nos permite crear la base de datos y esta tabla dentro de la base de datos con sus respectivos campos. No nos va a dar nada, pero vamos a probar. Vamos a ver acá. Bien. Bueno, no nos dio ningún mensaje, porque no tengo ningún mensaje para que salga por consola. Pero fíjense que acá, si yo abro la carpeta que estoy trabajando, acá hay un archivo de base de datos. Este archivo, digamos, se puede abrir con el programa este que se llama SQLite Studio. Entonces me voy para acá para ver a ver si me creó y puedo visualizar la tabla. Les muestro cómo se descarga ya. Bueno, ahí entro a esta página, sqlitestudio.pl, le voy a apretar download, me va a bajar un archivo comprimido, no es muy pesado, y lo bueno es que no necesita, digamos, que lo instale, porque yo con descomprimirlo me va a crear una carpetita, SQLite Studio, y ahí puedo entrar y buscar el archivo ejecutable. Después de última puedo hacerle un acceso directo al escritorio. Fíjense, vamos a mostrar la carpeta. Acá creo que tengo abierto descargas. Vamos a ver, ahí aparece. A ver, lo vamos a cortar, lo vamos a llevar acá. Acá lo voy a pegar. A ver si me permiten. Le voy a dar continuar. Acá lo voy a extraer. Le vamos a dar que sí. Y acá me extrae lo que les decía la carpetita. Entonces ustedes entran acá y buscan un archivo que dice SQLite Studio. Y como ustedes pueden ver, es de una aplicación. Le vamos a hacer dos clics para poder correrlo. Y ahí lo que me va a mostrar primero es esta ventana para elegir el idioma. Yo voy a elegir español de España, pero va a quedar en inglés. O sea, se ve que todavía no hicieron el trabajo de traducir la parte de esta. Pero bueno, no importa. Acá está el programa abierto. Lo que tengo que hacer es buscar la base de datos, ¿sí? Ahora vamos a ir acá, adicionar a database, adicionar una base de datos. Vamos a buscar acá en la carpeta. Esta base de datos, yo la creé en una carpetita que tengo en esta compu. Ven, acá me aparece que le puse Python. eh, BD1 y abrir. Acá creo, a ver, bueno, permite otro tipo de base de datos aparte. eh, SQL, Opera o Clipper, y WSQLite 3. O sea, pero voy a usar este que es el que estamos trabajando, SQLite 3. Eh, Vamos a darle OK. Bueno, acá va a aparecer la base de datos. A ver, vamos a ver de abrirla. Fíjense que ahí le hice doble clic. Acá aparece la tabla. Acá vamos a abrir artículos. A ver si me permite ver. Acá, perdón. Ahí está.
Ahí abrí artículos y fíjense que acá está visualizando en una interfase gráfica los campos, código que es entero, descripción que es texto y precio que es real. Bueno, funcionó. O sea, ya tengo mi base de datos y tengo una tabla creada con ese código de Python. ¿Sí? Acá creo que hay alguien. Ahí está. Ahí lo vamos a sumar. Muy bien. Yo sumo otro compañero. Eh, bueno, si bien acá en el código, digamos, no apareció nada, podemos ver que nos creó la base de datos. Vamos a avanzar un poquito más porque nos quedan algunos minutos. Vamos a crear otro, otro programita, otro script de Python. Bien, este me va a servir eh, para poder eh, agregar algunos datos, ¿sí? Import S QLite 3. Estas dos líneas que ya había hecho en el ejercicio anterior de importar la librería y la conexión es como que nos van a servir al menos para estos ejercicios. Acá es QLite 3. Connect es para conectar a la base de datos. Acá le voy a pasar el nombre que era bd1, perdón, punto db. ¿Sí? Eh, y acá voy a empezar la parte más laboriosa. ¿Sí? Conexión, porque otra vez voy a utilizar execute. Acá voy a insertar dentro eh, de la base de datos algunos datos. ¿Sí? Bueno, para eso puedo utilizar comillas dobles. Acá voy a escribir un código que es SQL para insertar eh, un dato dentro de una base de datos. Tengo que usar insert, into y después poner el nombre de la tabla. Recuerden que hay una tabla que se llama artículos. Miren, se los muestro acá que tengo abierto. Está la tabla artículos. ¿Sí? Acá tiene tres de los campos. Entonces vamos a ver de insertarle valores a esos campos. ¿Sí? En realidad dos campos, porque el primer campo es la clave primaria que es autoincremental. Volvemos de nuevo. El código yo no tengo que ingresarle porque lo va a incrementar, va a arrancar en 1, 2, 3, eso lo va a hacer automático. En descripción y en precio, ahí puedo pasarle, digamos, valores. ¿Sí? Bueno, artículos, abro paréntesis, ahí pongo el tema de los campos, descripción, coma, precio. Acá hay un paréntesis que tengo que cerrar. Tengan en cuenta que por ahí acá adentro quizás no me va a ayudar demasiado. eh, Perdón, me va a ayudar. Ahí iría. Sí, precio. Espacios, espacio values. ¿Sí? Y después tengo que hacer esto. Entre paréntesis, poner un signo de interrogación y otro signo que van a equivaler a los dos valores que yo le voy a agregar, digamos. Después de la comilla, eh, la comilla doble va a una coma, abro paréntesis, naranjas como, le voy a ingresar naranjas, perdón, que es un valor de texto para lo que es la descripción, y el precio le voy a ingresar con valores numéricos. Bueno, ahí estaría la primera línea, ¿sí? Ahí le junté un poquito el paréntesis para que quedara un poquito más lindo, ¿sí? Esto lo que va a hacer es cargarme el primer registro, que va a ser el 1, va a tener en la descripción naranjas y en el precio 23,50.
Vamos a hacer 2 registros más. Voy a copiar porque si no se me va a hacer muy largo. Eh, Acá los valores te lo vamos a cambiar. Eras como 34, por ejemplo. Y acá, ¿qué más podemos poner? Bananas, 25. Bueno, eh, esto lo que haría es crear 3 registros. Naranjas, 23,50. ¿No? Recuerden que tiene un campo de descripción y otro campo precio. Peras, 34 y bananas, 25. ¿Sí? Para que realmente estos datos tengan impacto en la base de datos, hay que usar eh, otro método que se llama commit. ¿Mm? Esto por acá. No hay que pasarle parámetros, con eso es como que se va a guardar, se va a grabar estos datos en la base de datos y por último cerrar la base de datos con connection.close. Bien, bueno, vamos a guardar y probar. Este sería la práctica SQL, le voy a poner 2. Lo vamos a guardar. Bueno, vamos a correrlo a ver si tenemos suerte o no. Bueno, corrió, queda en la consola. Vamos acá al SQL Studio. Vamos a volver por acá. A ver. En data. Acá estoy mostrando la estructura y acá arriba dice data y ahí podemos ver que yo a través de este código de Python conecté con la base de datos y utilicé insert2, ¿sí? Como podemos ver acá, en estas líneas para insertar 3 registros. Primero naranja, el código se autoincrementó, va a ser 1, naranjas, el precio 23, eh, peras, que es el código 2, 34, banana el código 3. ¿Sí? Ahora lo estoy haciendo en medio mano, obviamente que quizás uno podría esperar que estos datos lo ingresen de consola, pero no lo voy a hacer porque si no estamos con el tiempo muy jugado. Pero bueno, ahí con el SQL SQLite Studio, perdón, podemos visualizar y ver cómo estos datos se agregaron que antes no estaban. Eh, y por último, lo voy a hacer rapidito, me voy a pasar un poquito de la hora, pero hago este y ya el último. Eh, Vamos a hacer un código, ¿sí? Lo voy a hacer más rápido, inclusive voy a copiar acá estas 2 líneas, que es prácticamente lo mismo, ¿eh? Para conectar, para importar y para conectar. ¿Sí? Eh, y voy a utilizar un objeto cursor para hacer eh, una consulta. Si en la base de datos podemos cargarle datos, pero si tiene muchos datos también puedo utilizar para hacer consultas. ¿Sí? En este caso una consulta sencilla que me va a mostrar todos los campos y lo voy a imprimir por consola, para que lo veamos por consola. ¿Sí? Entonces acá voy a escribir cursor, una variable cursor, y voy a utilizar conexión punto execute, ¿sí? Ahí adentro, con comillas doble, voy a utilizar para consultar dentro de la base de datos, se utiliza select, que es como seleccionar. Acá le podemos pasar los campos, recuerden que era código, descripción. Acá si por ahí hay algún error, chequen que hayan escrito bien, porque acá por ahí es difícil que nos dé el error dentro de las comillas el Visual Studio. From, estoy escribiendo mal, desde la tabla de artículos. ¿Sí? Seleccionar el código, descripción y precio desde la tabla artículos. ¿Sí?
Bueno, eso lo va a cargar en una variable cursor. Esa variable cursor yo la puedo recorrer con un ciclo for, por ahí medio similar a lo que son las tuplas o las listas. ¿M? For, una variable le pongo fila, in cursor, variable cursor, prim, fila. ¿Sí? Ahí imprimo la fila y después, una vez que saco la impresión, cierro la base de datos. Bueno, acá estas dos primeras líneas ya las saben, importamos la librería, conectamos con la base de datos, ejecutamos una consulta. En el lenguaje de SQL sería select, de seleccionar los campos código, descripción y precio, están separados por comas, from, desde artículos, desde la tabla artículos. Una vez que tengo eso, yo puedo recorrer esa variable cursor con un ciclo for, similar a como hacemos el recorrido con una lista, con una tupla, for fila, incursor, dos puntos, prim, y ahí lo voy a imprimir cada fila, digamos, por consola. Y después cierro la base de datos, ¿sí? Probemos, primero guardemos. Esta va a ser la práctica número 3. Y vamos a probar a ver si funciona. Vamos a limpiar un poquito. Consola, probemos. Bueno, ahí fíjense que me muestra, si toma o sea, conecta, hace una consulta, toma esos datos, los pasa, los guarda en una variable cursor y yo los puedo mostrar por la consola. Obviamente que después se puede borrar, se puede actualizar, bueno, se puede hacer un montón de cosas, pero no vamos a alcanzar el tiempo porque ya son las 11. A ver, acá vamos a leer algunos mensajitos. Bueno, bárbaro, vayan dejando el presente. Disculpen que por ahí me excedí con el tiempo. Vayan dejando el presente. Tienen. eh, eh, bien, acá Alexander dice: sería como un diccionario, la cual está cargando los datos a la base de datos. Buenísimo. Y lo podemos recorrer, exacto. Sí, sí. Ahí dejen entonces su nombre y apellido. Espero que les haya servido. Igual estoy grabando, después le voy a subir. Si nunca vieron base de datos medio engorroso, quizá después revisen la grabación y lo pueden ver. Pero es un tema interesante, porque si nos gusta, como les decía, lo que es Python y por ahí quizás nos queremos meter en desarrollo web, vamos a tener que lidiar con bases de datos, ¿sí? Así que está bueno al menos ver este poquito. Utilizamos una base de datos SQLite que es muy sencilla porque ya está como dentro de Python, así que no tuvimos que instalar mucho. Bueno, les agradezco un montón. Acá alguien levantó la mano, ¿no se puede ser? Adelina, no sé si querías preguntar algo. Ahí está la mano levantada. Podés preguntar. Si quieren preguntar, pueden preguntar. Bien. Bueno, les agradezco muchísimo que se hayan sumado. Nos estaremos viendo la clase que viene. Ah, bueno, fue un error, no hay problema. Puede pasar. Bueno, nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chau, chau.